Desde las antiguas civilizaciones celtas, pasando por medievales historias de templarios, entre religión y guerreros, a la sombra de magníficas obras de arte conservadas con mimo, y no tan solo en las piedras de las catedrales, sino también en las naturales paredes de sus montañas, e incluso en las piedras de sus calles, se esconden las historias que han convivido con las gentes de estas tierras leonesas. No podemos abarcarlo todo, pero dentro de nuestras posibilidades vamos a pasear por algunos de los lugares más hermosos de esta tierra, en la que descubriremos historias, lugares y sus gentes. En la parte más occidental, y lindando con Galicia, la ciudad de Ponferrada, presidida por el imponente castillo de los Templarios. La profunda huella marcada por esta orden religioso-militar se percibe por los rincones de la ciudad antigua, en sus plazas, calles y, por supuesto, en algunos de sus monumentos que explican leyendas centenarias. La presencia de la Orden de los Templarios es tan importante en esta comarca del Bierzo que incluso hemos encontrado plasmada en escultura la leyenda de un templario, Venancio Blanco, que encontró la estatua dentro de una encina de una virgen, como aquí la vemos representada. El celo con el que estos guardianes de la cristiandad se emplearon en estas tierras se respira en los muros de esta fortaleza berciana. Ahora estoy en el foso del castillo. Los templarios era una orden religioso-militar vinculada, sangre, sufrimiento. Ahora vibra la energía en el foso de gente que fue atrapada, una energía de sufrimiento, de llanto, y se me mezcla con las energías que me transmite la parte del muro donde percibo gente que incluso murió por construirlo. Es una mezcla bastante potente, tengo bastante la piel erizada, pero lo más importante es que quiero que te impregnes de esa magia y de esa potencia que solamente puede lograr ese tipo de energías que están entre los dos planos. ¿Cómo poder liberarlas? Estamos hablando de muchos años, de mucho tiempo. Y posiblemente falleció. Percibo energías femeninas, energías masculinas, energía de muchos niños, muchos angelitos. La historia siempre se ha creado con felicidad, con sufrimiento, con sangre, con recuerdos. Compartamos esa magia y dejémonos envolver por la magia de esas energías. Dada la proximidad a Galicia, las tradiciones sobre meigas y meigos se arraigaron a las costumbres populares, mezcladas entre persecuciones templarias y recursos rurales para prevenir cualquier tipo de mal, fuera de ojo, a la salud de los niños o a la bonanza de las cosechas y los animales, en unas tierras donde el campo y su explotación siempre han sido uno de sus principales recursos. En el eje de nuestro viaje planea la ruta compostelana, donde se pone más de manifiesto todavía esta mezcla de sabiduría medieval, religiosa y popular, en la búsqueda permanente de los favores del santo apóstol Santiago. En sentido contrario del Santo Camino, llegamos hasta la romana ciudad de Astorga,
donde también está perenne la huella de la religiosidad en su catedral, su palacio arzobispal gaudiniano y también, cómo no, en su sentido esotérico de la combinación de la cultura sacra y la popular. No es casualidad que haya llegado aquí a Astorga y me haya encontrado con una simbología que rodea siempre la magia, que es el mago Merlín. Voy a decirle a ver si me pueden contar aquí alguna leyenda. Esas leyendas de abuela y de abuela, a ver lo que me dicen. Leyendas orales, leyendas mágicas rodean el ambiente de toda esta comarca. Una que, por ejemplo, me ha llamado mucho la atención es la famosa historia que se cuentan de padres a hijos, de abuelos a nietos, donde había una bruja que siempre hechizaba el ganado marcando la letra de la persona aquella que era el que hacía el embrujo. Las brujas, las meigas, los meigos, que además los meigos siempre acompañan segunda fila a las meigas, son aquí perseguían en la antigüedad, y hoy por hoy también el concepto del meigo está un poquito mal visto, con respeto. Otra cosa que, por ejemplo, también quiero destacar, que me ha gustado, porque además hasta yo lo he llegado a escuchar en Madrid, donde he nacido, es lo del escapulario a los bebés para protegerlos del mal de ojo. Además, esos escapularios que se hacían con telas, que luego se hacían mandar a imprentas, santificar incluso por curas, y se lo ponían a los bebés para protegerlos de los males de ojos. Curiosas leyendas, bonitas leyendas, pero sobre todo es parte de la historia de España y sobre todo de la región de León. En las Sierras Maragatas tuvimos la oportunidad de conocer a Miguel y Antonio, un hostelero con voz de caballero castellano y un radiestesista con profundas convicciones místicas y energéticas, que nos ayudaron a descubrir su tierra desde una nueva perspectiva, en sus monumentos druidas y celtas, y en los homenajes que estas antiguas tribus pobladoras de estas tierras dedicaban a sus dioses y montañas, como es el Monte Teleno. Aprendimos a respirar las energías y arraigarnos a Gaia, pisando las piedras con personalidad de un lugar con encanto como es su pueblo, Castrillo de los Polvazares. Ahí abajo encontramos el pueblo de Filiel, donde también hay un dolmen y se hacían sacrificios al dios de la tierra para que tuviese más fertilidad. Se sacrificaban o bien a guerreros o bien a vírgenes, y la sangre es la que por la propia meseta de la piedra iba cayendo para que cayese directamente a la tierra, que era a la que veneraban. Me encuentro ahora mismo en un pueblo llamado Castrillo de los Polvazares. Ahí está la iglesia y un poquito más arriba está la plaza principal, donde confluyen varias energías y se cruzan. He pasado no sé ni cuántas horas, porque creo que además he perdido la noción del tiempo, hablando con una persona que vive aquí, que se llama Antonio. No ha querido salir en cámara, no estaba cómodo. Me ha estado contando leyendas, cosas que se han vivido desde que él era pequeñajo, pero sobre todo y ante todo, una persona que dejó radicalmente su vida, su mundo, una persona que vivía además en Madrid, una persona que tenía un trabajo estable, su familia, sus hijos, y de repente lo dejó todo, vino hacia sus raíces y se dejó llevar por una vida de pura energía. Quiero compartir este momento contigo, con todos vosotros, porque para mí ha sido algo esencialmente importante para incluso conocerme a mí misma. Le escuchaba hablar de lo que era para él la energía, y en puntos importantes he reconocido mi propia esencia. En este pueblo, lo maravilloso, aparte que es todo de piedra, y eso me llama muchísimo la atención, pero lo maravilloso es que la energía va por todos los lados. Y él me está explicando que por debajo de la tierra confluyen puntos energéticos muy fuertes, pero sobre todo ahí arriba, en la parte de allá abajo, que luego lo veremos, y un poquito más para allá. Me he quedado maravillada, le he visto con dos cobres, preguntar como cuando preguntas al péndulo, que también hemos estado con los péndulos, y cómo los cobres, a través de la energía del cuerpo y de la energía del universo, respondía automáticamente lo que tú le contestabas y le preguntabas. Me ha hecho reflexionar muchas cosas. Aquí estoy recopilando
historias que hablan de meigas, de meigos, hablan del mal de ojo. Pero realmente lo que más me llama la atención, primer punto, es el concepto que se ha ido traspasando en generaciones de que una meiga o una bruja era mala y que el meigo era el ayudante también de la bruja, que era malo. Cuando además nosotros pensamos que la bruja es para favor nuestra y además que nos ayuda a tener la felicidad a través de conjuros, de amarres, de aquelarres. Eso quiere decir que tenemos que ir cambiando ese concepto energético. Y aquí, hoy, en este precioso pueblo, que para mí quiero poner el calificativo de precioso, la energía es la que me está hablando. La energía es la que me transmite. La energía es realmente la que rige todo y cada uno de nuestros actos, de nuestras vivencias, de cómo cambia en positivo uno, de cómo cambia en negativo uno. Cómo el ser humano es un canal a través de la energía de Gaia, la energía de la Tierra, de la energía del universo, la que nosotros percibimos con nuestros chakras, y cómo podemos tener la capacidad de desarrollarnos. Me gustaría compartir todos estos puntos contigo para también hacerte reflexionar tal y como he llegado yo a este punto. ¿Por qué nos dejamos tanto guiar por lo que piensan, por lo que dicen, por lo que comentan, por cómo tenemos que ser, por lo que fabrican en nuestra propia felicidad o realidad, cuando realmente somos tan ricos y tan sabios por dentro que deberíamos de permitirnos ser un poco más nosotros mismos? Continuamos hacia el oeste para sentar nuestro centro de operaciones en un lugar emblemático del Reino de León, el Parador Monasterio de San Marcos, donde la huella del martirio de inocentes a lo largo de la historia está marcada con sangre y acero en sus muros, testigos impávidos de la tortura, la religiosidad y el descanso del peregrino. Desde el interior de su claustro central se sumaban centenares de energías perdidas en el transcurrir de los tiempos, que al igual que nosotros ahora, pudieron llenar sus pupilas de paz o de miedo, dependiendo de las circunstancias que a cada cual les tocara vivir en ese despertar de los tiempos y las almas. Me encuentro ahora mismo en San Isidro. Otra analogía, otro punto de comparación es observar cómo se buscaba desde muy antecedentes nuestros la luz de entrada en la parte superior. Quería iluminar justamente donde se sentaba la persona que entraba en la iglesia, por supuesto, para encontrar esa unión con Dios, con Jesucristo, y ser iluminado por esa fe, esa espiritualidad. ¿Te das cuenta? Cuando tú estás haciendo canalización o cuando has estado haciendo Reiki, ¿por dónde buscas la entrada de luz? ¿Por qué nos hemos peleado tanto con la iglesia si al final siempre hemos buscado lo mismo el ser humano? Encontrar la paz en el fondo de tu ser, en el fondo de tu corazón, a través de lo que es el universo, la energía del universo.
San Isidoro o la Catedral, imponente figura del gótico con sus espectaculares rosetones de colores, cercanos, por no llamarlos directamente, mandalas cristianas, de imposible confección, incluso hoy en día, con los avances tecnológicos. Hay que caminar por la antigua judería para sentir esas pistas de imposible razonamiento que llevaron a innumerables eruditos de la época a visitar la ciudad para investigar y experimentar las preguntas místicas de la época. Nosotros también recorrimos sus transitadas calles de vinos y tapas, en la búsqueda de historias populares que mezclan la fe y lo paranormal. Hay una leyenda oral que se cuenta de abuelos a nietos, de padres a hijos, de aquí de León, de una niña llamada Elvira. Una mujer hace muchísimos años estaba buscando casa porque se iba a casar. De repente entró en una casa, en una vivienda, y apareció una cría. Tenía 13 años, muy palidita de piel, como si hubiese hecho hace muchos años que no le hubiese dado el sol. Ojos grises, preciosos, y el cabello moreno largo. La niña le estuvo enseñando la casa y le dijo: solamente hay un consejo. Por las noches nunca abras las ventanas, siempre ciérralas y échate muchas mantas porque hace mucho frío. La niña se retiró y dejó a esta mujer sola en la casa para que fuese impregnándose de ella o observándola. De repente apareció un matrimonio, una pareja joven. Esta mujer se quedó parada, pensaba que eran los padres de Elvira, y se presentó diciendo que la niña le había enseñado esta casa. La mujer entró en llanto, no podía soportarlo, y el hombre la estuvo consolando. Explicó este matrimonio que Elvira, esa niña de 13 años, hacía un año que había fallecido de una grave pulmonía o de un constipado muy fuerte. Hoy en día esa casa está totalmente tapiada, cerrada, no se puede entrar, y lo que sí que os aseguro es que la energía de un ángel de 13 años se percibe en las calles de León. El bullicio de una ciudad monumental y estudiantil quedó atrás para continuar nuestro viaje hacia el norte en búsqueda de más historias y arraigo. Las montañas que bordean la cuenca del Torío son también parada obligada en nuestro viaje. Sudor, carbón y lágrimas son un cóctel habitual en la frontera entre León y Asturias. Entre León y Asturias me encuentro en la entrada de una mina. Está tapiada. Elemento pizarra. Es indicativo que hay carbón cerca. Hay muchísimas personas que perecieron en este trabajo tan sumamente duro, pero sí que es verdad que en la profundidad de la tierra, en la esencia de la tierra, si tú llegas a conectar con ella, el ejercicio de canalización que puedes encontrar es unir a tu elemento más interior, a tu yo interior, ponerlo en contacto con tu yo superior y conocerte un poquito más a ti mismo. El perfume de estos montes, el sonido del agua y la integración de naturaleza y espíritu son elementos indisolubles en estas tierras, donde conocimos a José, un camionero de Villalfeide de Torío, que nos subió a su 4x4 para hacer una ruta de aventura total hasta un cementerio perdido en la montaña. ¿No ves las lábanas que hay puestas aquí por los lados? ¿Qué es? Es otra tumba. Estas eran las piedras laterales, por la pinta que tiene igual era de un crío pequeño, porque mira, ¿no ves aquí? Esa piedra es de la cabecera. ¿La ves ahí? Sí. Y entonces, por el tamaño que tiene, ¿no ves que esta está bastante bien conservada? Se ve bastante bien. Es verdad. Míralo. Se ve perfectamente. ¿No la ves? Se ve perfectamente. La cabecero
los laterales, y aquí supuestamente la parte habrá de abajo de los pies. otra piedra que estaría en los pies. Y como estas, igual que es esta, eran todas las demás. Y oí que lo habían descubierto una vez arando. Vinieron para acá y se pusieron a arar y el arado tropezó con una lábana de estas, la levantó y que vieron allí pues una persona vestida y todo con los trajes y que nada más que le dio un poco el aire se evaporó, se hizo en polvo. Decían que era la planta sagrada de los druidas porque era una planta que no tenía raíces, las raíces eran, y a la vez era una planta aérea. Es un parásito de los árboles, sobre todo los manzanos. ¿Qué es una planta aérea? Le llamaban planta aérea, pues que no necesita, o sea, es un parásito de otras plantas. Ah, vale. Entonces las raíces no están en la tierra, están como injertadas en el otro árbol. Sí. Y entonces pues la consideraban sagrada por eso, porque no necesitaba tener raíces para vivir de la tierra. A la vez era una planta y era aérea porque estaba colgada de las ramas de los árboles. Se da mucho en los espinos mayuqueros, un tipo de espinos parecidos a este de aquí, y en manzanos. ¿También hay manzanos por aquí? Sí, manzanos, allí en mi casa tengo yo la huerta, tengo manzanos, lo que pasa es que no tienen... ¿No tiene manzanas? Claro, bueno, sí tienen, pero no están maduras, aquí maduras todo muy tarde. Iba a hacer la recolecta. Quiero situar al pueblo de Villalfeide entre las montañas, resguardadito y con un encanto y una magia muy especial. Las aguas emergen y se esconden por estos lugares horadados por el hombre y la naturaleza. Su río, el Torío, tiene una leyenda que toma cuerpo en la población de Vega Cervera. Me encuentro en el río Torío, a su paso por las hoces de Vega Cervera. Estas aguas envuelven una leyenda. Hace muchísimos años apareció un pez enorme, de grandes dimensiones. La gente del pueblo tenía pánico y no fue a pescar. Empezó a pasar el tiempo y de repente este gran pez, enorme pez, empezó a comerse toda la pesca. La gente del pueblo empezó ahora a tener realmente miedo. Un joven, dice más que loco, que audaz, dice que un poco más atrevido, que valiente, cogió un cuchillo y se metió en sus aguas. Se encontró con el enorme, terrible pez y con sus grandes dientes. Entraron en una terrible lucha, pez y ese grandísimo joven y tan valiente. Hoy en día, cuando hay muchas tormentas, la gente del pueblo no se acerca jamás a sus aguas porque dicen que se ve reflejado a ese crío, a ese chico mohoso, lleno además de la parte profunda del río y de sus aguas, todavía entrando en lucha con ese terrible pez. Me encuentro en la biblioteca de San Marcos, encima de la catedral, al lado del claustro. El recorrido que hemos estado haciendo juntos, hemos pasado por druidas, hemos pasado por rituales, hemos visto iglesias, pero lo más importante que quiero mostrarte a través de mí es el viaje hacia mi propio interior. He estado recapacitando sobre muchos puntos, sobre todo de mí misma, cómo desde que el hombre es hombre se ha basado en ritos para acercarse a la muerte, para pedir por el ser fallecido, para buscar ese amor que no tiene, para agarrar ese amor que se está perdiendo, ahuyentar los malos espíritus, el mal de ojo, como la hechicería, la magia, la brujería siempre ha sido muy mal vista, las meigas, los meigos. Pero lo más importante es que he encontrado una forma de trabajar el primer chakra y me he encontrado a mí misma. He pasado por varios puntos. Yo empecé además en mi recorrido con las cartas del tarot, el término bruja, que ahora mismo ya me va costando un poco más encajarlo, porque de lo que estoy segura después de este viaje es que bruja no soy. Persona que quiere cada vez adentrarse más con lo que es la energía, trabajar la energía, no quedarnos con abrecaminos, rituales, potenciadores. ¿Y qué hacemos con los miedos después? ¿Por qué conformarnos simplemente con algo que es exterior cuando la naturaleza divina la tenemos aquí mismo, dentro?
Espero que tú hayas podido sentir las mismas sensaciones que yo he intentado plasmar, siempre desde mi humildad, pero lo más importante, siendo yo, Silvia Raposo, tal cual, y queriendo acercarme a ti un poquito más. Unos lugares que enganchan por múltiples razones y que inevitablemente nos harán volver para disfrutar un poquito más de todas estas riquezas. León nos ha ayudado a percibir más y mejor las energías y sobre todo a comprender que nuestro alma no tiene límites, ni en esta realidad, ni en los futuros planos por descubrir. Las gentes de estas tierras leonesas. No podemos abarcarlo todo, pero dentro de nuestras posibilidades vamos a pasear por algunos de los lugares más hermosos de esta tierra, en la que descubriremos historias, lugares y sus gentes. En la parte desde las antiguas civilizaciones celtas, pasando por medievales historias de templarios, entre religión y guerreros, a la sombra de magníficas obras de arte conservadas con mimo, y no tan solo en las piedras de las catedrales, sino también en las naturales paredes de sus montañas, e incluso en las piedras de sus calles, se esconden las historias que han convivido con la más occidental y lindando con Galicia, la ciudad de Ponferrada, presidida por el imponente castillo de los Templarios. La profunda huella marcada por esta orden religioso-militar se percibe por los rincones de la ciudad antigua, en sus plazas, calles y, por supuesto, en algunos de sus monumentos que explican leyendas centenarias. La presencia de la Orden de los Templarios es tan importante en esta comarca del Bierzo que incluso hemos encontrado plasmada en escultura la leyenda de un templario, Venancio Blanco, que encontró la estatua